money, my bargain. Come along, let's go for the hell of it. Aquí comienza Auto FM. Bueno, pues muy buenas noches a todos, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Auto FM Motorsport, bienvenidos a una semana especial, porque aunque estamos grabando esto y lo estáis viendo a las 10 como cada miércoles, lo estamos grabando en falso directo, es decir, no lo estamos haciendo en directo como tal, y va a ser un programa especial. De momento solo me veis a mí en pantalla, y es que cada uno de los integrantes y los colaboradores de Auto FM Motorsport vamos a ir entrando poco a poco, contando todas nuestras cosas. La presentación, pues me toca hacerla a mí, por supuesto, con muchas ganas de hacer este programa que tenemos por delante, donde vamos a tener a Alex Moya, que nos va a traer noticias de la última semana. Vamos a tener a Mario González hablando de Alex Palou, porque por supuesto vamos a hablar de Alex Palou, de la historia que está haciendo el piloto español en Estados Unidos con su cuarto título en la IndyCar, tercero consecutivo, y por supuesto vamos a hablar de Alex Palou aquí. Para eso estará Mario González. También vamos a hablar del DTM de los Supercar, que para eso estaré yo aquí, y luego por supuesto van a estar nuestros colaboradores Rubén Gómez para hablar de la Eurocup, también de la visita de la Eurocup a Países Bajos, a Assen. Por supuesto, tendremos a nuestro enviado especial a Japón, ¿no? Alberto Ruiz, a Coronas de Laurel, que nos contará todo lo sucedido en la Super Fórmula, en ese circuito de Sportland Sugo, y la sección Bam Pam Fan, que no podía faltar esta semana, y donde pues desgranaremos todo lo que ha sucedido tanto en la Cup como en la Xfinity, porque han sucedido muchas cosas. Sobre todo en la Xfinity hemos tenido una imagen que no nos gustaría ver, pero que por suerte dentro de lo que cabe no ha sido del todo grave. Pero bueno, para eso también estará por aquí Mario González para contarnos todo eso. Y debo decir una cosa, Vamos a hablar de varias cosas, pero hoy quería arrancar, y antes de pasarle la bola a Alex Moya, que ya está esperando para entrar, quería abrir el buzón del oyente, ¿no? Y es que, si bien es cierto, ¿no? Últimamente en los últimos programas en directo no estábamos abriendo el buzón del oyente porque pues no encontrábamos mensajes interesantes para comentar con vosotros. Pero bueno, a colación del vídeo, ¿no? Que comentamos la semana pasada, ¿no? Entre el duelo de Pepe Martí y Alex Dan en Hungría, donde, bueno, pues yo dejé una clara opinión de lo que yo creo que es competir, de lo que yo creo que son las carreras. Una opinión que compartimos tanto Mario González como yo, y que compartimos muchas personas, incluso los propios pilotos. El problema es que no se pronuncian, ellos, los pilotos, quiero decir. Y voy a leer un comentario aquí de Aleo VD, espero que no le importe. La verdad que la forma en la que ha utilizado pues las palabras para expresarse creo que no es la correcta, pero bueno, os leo rápidamente por encima. Dice, imagino que lo estaréis viendo por pantalla también el mensaje, dice: ¿qué formas, tío? Por decir algo, no se tocan, van en paralelo dos curvas, Dan ni se quejó, ¿qué estás diciendo? Nada, que se dejen pasar, al que ataca no vaya a ser. ¿Qué manera quieres ver de correr? Una en la que no puedes correr mano a mano. ¿Qué es para ti las carreras? Bueno, pues a Leo, que le he contestado, esto ha sido a través de TikTok, en el reel que subimos esta semana, pues a Leo le contestamos también aquí, ¿no? En este programa en falso directo, y es un poco también para que sirva para las personas, ¿no? Y que piensan un poco así. Yo no sé cuántas carreras de Motorsport y cuántos años de Motorsport tienes que haber visto para que te den el carné, ¿no? Para poder opinar de estas cosas. Yo he visto carreras, no sé cuántas, no sé si las suficientes como para poder opinar. Al final yo defiendo mi opinión, y defiendo mi opinión en cuanto a lo que he visto a lo largo de todos estos años. Yo llevo viendo Motorsport desde el 2003. Anteriormente veía solo Fórmula 1. Desde el 2012-2013 empecé a ver más categorías. Y en esas categorías, y en la Fórmula 1 antigua, siempre vi una forma de competir que a mí me gustó, y que a mí me gusta un montón. Mismamente este fin de semana en el DTM lo vimos. Pilotos que mantienen un paralelo, y que cuando tú vas por dentro en la curva, tú abres tu trazada, pero siempre respetando el límite de un coche en el exterior. Es decir, no vas hasta la línea blanca si tienes un coche en el exterior, porque si vas hasta la línea blanca si tienes un coche en el exterior, ese coche va a acabar fuera de la pista. Entonces yo lo que defiendo es esta manera de competir. Lo hemos visto este fin de semana en el DTM, lo vemos semana tras semana en los Supercars, que de hecho vamos a hablar hoy también de los Supercars, y lo hemos visto históricamente en la Fórmula 1, porque sin ir más lejos, esta tarde, antes de grabar el directo de hoy, el falso directo de hoy, me salía el duelo, ¿no? De Felipe Massa y Fernando Alonso en Nürburgring 2007, donde hace Fernando Alonso aquel exterior espectacular a Felipe Massa, donde se llegan a tocar. Pero incluso si tú ves el adelantamiento, Fernando Alonso adelanta por fuera, Felipe Massa le deja espacio y se tocan, pero los dos coches dentro de la pista. Es decir, en ningún momento Fernando Alonso tiene que abandonar la pista ni irse más allá de la línea blanca para hacer ese adelantamiento. Pongo este ejemplo porque es el que me ha salido, pero hay mil ejemplos, ¿no? De luchas, manteniendo los paralelos, manteniendo el espacio, sin ir más allá.
Leo dice que se mantienen en paralelo las dos curvas. Yo no veo ningún paralelo en ningún momento. Veo un inicio de paralelo en la curva número 14, creo que es del circuito, y ahí es cuando Pepe Martí lo estrangula y lo echa fuera de pista. En todo momento lo decimos en el vídeo y lo defiendo y lo vuelvo a decir. Con el reglamento actual en la mano, lo que hace Pepe es legal. Y ahí no le ponemos ningún punto, quiero decir. El pero no existe. Pepe Martí es legítimo ganador con el reglamento en la mano. Y de hecho Pepe Martí lo dice. Yo he seguido el Standard Rules. El Standard Rules es las reglas estándar, ¿no? del reglamento que dicen que yo puedo hacer esto. Como lo puedo hacer, lo hago. Y hasta ahí todo perfecto. Pero no es la forma de competir que queremos. Lo que queremos es que, pues lo que vemos en el DTM, lo que vemos en el Supercar, lo que vemos en los GTs, y es que cuando tú tienes un coche en el exterior, no puedes abrir la trazada y olvidarte de que tienes un coche por fuera. Porque, como yo voy por dentro, abro la trazada y si tú estás por fuera, o te vas de la pista, o te estrellas con el muro, o lo que quieras. Eso es lo que yo creo que no se debe hacer. Pero bueno, creo que quedó bastante claro cuando lo explicamos el otro día, a colación de que Aleo nos mandaba este mensaje. Creo que venía bien explicarlo y por eso lo hemos hecho aquí. Así que un buzón del oyente que hemos querido poner. Ya sabéis que todos los que queráis dejar vuestros mensajes en redes sociales bienvenidos son, tanto si son un poco más cariñosos como si no lo son, como si son para preguntar cualquier cosa. Ya sabéis que a través de TikTok, de Instagram, de X o incluso aquí en YouTube, nos podéis dejar vuestros comentarios en cualquier vídeo, porque nosotros estamos pendientes de todos ellos, y esas preguntas interesantes o esos comentarios interesantes siempre intentamos traerlos aquí al buzón del oyente, aunque también a través de mensaje directo o correo o demás nos podéis dejar vuestras dudas y también las traemos aquí a Auto FM Motorsport. Y también en la tertulia, cualquier pregunta de automoción, ya sabéis que en la tertulia, que arrancaremos a partir de septiembre, pues ahí lo traeremos. Y nada, dicho esto, chicos, yo me marcho, pero os dejo con Alex Moya, que ya está ahí preparado, ya me está dando luces verdes, me está diciendo, oye, tío, que yo he venido para entrar aquí a hablar de todo esto. Así que nada, os dejo con Alex Moya, que nos trae las últimas noticias del Motorsport. Dale, Alex. Pues sí, Javi, aquí estaba esperando. Digo, este Tolai ya no me va a dar paso, como te comentaba nuestro querido oyente. Pero bueno, aquí seguimos, vamos a continuar con las noticias del Motorsport. Y es que Lia Block, piloto de la Williams F1 Academy, pues ha ganado una vez más en el mundo de los rallies. Ha ganado el Rally Boone Forest en su categoría, en este caso. Y es que la piloto de la Williams F1 Academy, pues ya sabéis que es hija del querido y respetado Ken Block. Gran parte de su trayectoria pues la ha efectuado, como no, en el mundo de los rallies. Sin embargo, en 2024 pues accedió a la F1 Academy a través del equipo Williams, pues para debutar en esta categoría de monoplazas, y ya está en su segundo año, y en este segundo año en el que tiene que decidir si continuar su trayectoria a través de los monoplazas o seguir por el mundo de los rallies o por otra opción. La verdad es que cualquiera de las dos opciones, pues hemos visto que Lia Block se desempeña bastante bien. Eso sí, en el mundo de los rallies no ha perdido ni un ápice de esa esencia que tenía, y es que, para que os hagáis una idea, lleva más de un año sin pilotar un coche de rallies, sin montarse en uno de ellos, y ha sido montarse este fin de semana en un coche de rallies y ha ganado el tramo, vamos, ha ganado en su categoría, en la L4WD, una de las categorías que estaba compitiendo este fin de semana en el Rally Boone Forest, y de hecho, gracias a esa victoria, ha conseguido ser la tercera en la general. Así que nada mal por parte de Lia Block, y estoy seguro de que Ken Block, su padre, estaría muy orgulloso de ella, ya que, pues bueno, sigue sus pasos y ganando muy firmemente. Pero bueno, esta no es la única noticia que nos atañe hoy, y es que tenemos cosas interesantes en la Fórmula 1. Ya sabéis que estamos ahora mismo en el parón veraniego, que tenemos pues este impasse hasta que volvamos en el circuito de Monza. Y bueno, Zak Brown, por ejemplo, pues ha estado comentando la situación que tiene ahora mismo el equipo McLaren, y lo ha dejado bastante claro. No va a haber ningún piloto favorito para la lucha del Mundial de Pilotos. ¿Con esto qué quiere decir? Pues que el CEO de McLaren F1 y tanto Andrea Stella también, pues tienen bastante claro de que no van a dar ningún apoyo específico a uno de los dos pilotos. Tanto Oscar Piastri como Lando Norris van a ser tratados de manera por igual, y ha hecho una comparación con 2007, cuando teníamos a nuestro querido Fernando Alonso y a Lewis Hamilton en el equipo, y bueno, ya sabemos cómo acabó esa historia. No quiere Zak Brown que se repita esa misma historia, y por ello van a intentar tratar por igual a los dos pilotos. Recordar que ahora mismo McLaren se sitúa en primera posición en el campeonato de constructores, a 299 puntos de Ferrari, gracias a esas 11 victorias de 14 carreras, bastante buen dato.
y pensar que Oscar Piastri se suma unos 284 puntos frente a 275 de Lando Norris. Y Max Verstappen, que se sitúa a unos 187 puntos, es decir, está bastante retrasado, y por ello Zak Brown pues, no quiere pues, cometer ningún tipo de error y que de ninguna manera se pueda escapar ese campeonato. Que recordad que en 2007 pues, se escapó a tan solo un punto de Kimi Räikkönen, con lo cual pues, quieren atarlo todo muy bien, quieren que ninguno de los dos pilotos pues, para la temporada que viene o para final de esta temporada pues no tenga ningún problema y que decida marcharse del equipo, como pasó en 2007. Y bueno, yo creo que es una opción bastante acertada. Vamos a ver si efectivamente pues, les funciona. Yo creo que sí, que no tendrán ningún inconveniente, aunque no creo que les sienta bien a ninguno de los dos pilotos. Pero bueno, es lo que hay. Al final tienen que luchar en equipo y tienen que conseguir esa victoria de la manera más equitativa posible. Aún así, pues seguimos con más noticias, y es que cambiamos de rumbo, nos vamos a las dos ruedas y volvemos concretamente a España, más exactamente a La Bañeza, a este pueblo leonés que cada año, esta vez es la 64 edición, la número 64, de su Gran Premio de Velocidad, que para nosotros es pues como nuestro Tourist Trophy en la isla de Man, pues lo tenemos aquí en la ciudad de La Bañeza, que se ha convertido un año más en el epicentro del motociclismo, con la celebración de este Gran Premio que os comentaba de velocidad, la cual pues, fue marcada por la pasión y el rugido de los motores, que dejó a Miguel Ángel Fernández como el gran protagonista, y es que el piloto se adjudicó la victoria en la prueba principal de Moto3 o GP 125, superando en el podio a Marco Díaz y a Aitor Cremades, en una carrera que mantuvo a los miles de asistentes pendientes de cada vuelta, a pesar de sufrir un calor cercano a los 40 grados en la capital vallezana. En la categoría Eurotwins, Bruno Capín se hizo con el primer puesto, seguido de Hugo González y David García Bango. La leyenda local, Sergio Fuertes, volvió a hacer historia en clásicas dos tiempos al conquistar su 12ª victoria en el circuito. La verdad es que lleva un récord increíble este piloto. Una hazaña que consolida y su legado en la competición. Finalmente, el triunfo de la categoría de clásicas cuatro tiempos fue para Francisco García en una edición que volvió a demostrar la vigencia y el atractivo de este evento, que se renueva año tras año y que la verdad es que es increíble de ver. Igual el año que viene, o pues, si puedo el siguiente, cuando pueda, me acerco a verlo, porque la verdad es que es increíble ver cómo pilotan a través de estas calles tan estrechitas a máxima velocidad. La verdad es que es increíble y, oye, un gran valor que seguro que Mario también pues está de acuerdo conmigo, que tiene que ser increíble de ver. ¿A que sí, Mario? Por supuesto, Alex, por supuesto, el motorsport así tan de cerca, ¿no? Las motos, bueno, quizás eso ya sabes que a mí no tanto, pero en general lo que es vivir así, carreras de forma tan profundas, ¿no? Pero también tan de cerca, pues seguro que tiene que ser una experiencia absolutamente increíble, más aún si es apoyando el motorsport de aquí. Y precisamente de eso quería hablaros, porque si bien es cierto que este fin de semana me lo he pasado muy bien viendo carreras, y también, bueno, es posible que me haya divertido bastante por ahí, por el norte, pues también hemos tenido a un nuevo campeón, un nuevo título a manos del campeón de siempre, de Alex Palou, que ha conseguido su cuarto campeonato en la IndyCar. Muchos diréis que bueno, se ha puesto la camiseta aquí para apoyar el título, pero lo cierto es que si os habéis fijado, si estáis atentos a los detalles, veréis que es de Andretti, de cuando estaba Ryan Hunter-Reay, pero es lo más parecido que tengo a Alex Palou. No os miento de que no es de Alex Palou, de hecho me pone por aquí Hunter-Reay, pero sí, efectivamente es lo más parecido que tengo aquí para apoyar al barcelonés, un piloto que, bueno, que sigue haciendo historia, que sigue dando a España una cantidad de alegrías increíble y que sigue dominando con mano de hierro en IndyCar. Aunque sí que es cierto, aunque esta temporada haya sido la mejor de su trayectoria probablemente, lo cierto es que ha sido también, bueno, este fin de semana no ha sido quizás la mejor de las carreras para Palou, que solo pudo ser tercero, un fin de semana que nos dio una carrera muy interesante, muchas batallas en la zona media, ayudó también el hecho de que las banderas amarillas pues salieron justo en el momento adecuado, y que nos ha dejado con un nuevo ganador, la 47ª victoria de un Will Power, que con esto se coloca ya como el mejor piloto de Penske, precisamente en el momento en el que más se ponía en duda su continuidad. La pole, pasando a la acción, por supuesto, la pole fue para un Christian Lundgaard que, pese a todo, no pudo salir en esa primera fila porque tenía una sanción de 6 puestos
por un cambio de motor no aprobado, pero sí que es cierto que la pole como tal y el punto que se otorga se los quedó el piloto danés, y lo heredó ni más ni menos que su compañero de equipo y el único candidato al título en este fin de semana, que era Patricio Ward, el piloto mexicano. Alex Palou, por su parte, sí que es cierto que cometió un error bastante importante en el Fast Six, que lo dejó en quinta posición en parrilla, y bueno, se vería ya el domingo si podía remontar o no. En cuanto a la carrera, bueno, pocos incidentes en la salida, muy limpia hasta la vuelta 3, en donde Santino Ferrucci en la salida de la última curva trompeó y, perdiendo el control de su coche, por supuesto, impactó contra el interior, el muro interior, casi lo que era la entrada a boxes, dejando su coche número 14 pues absolutamente destrozado. Tras esto, en la siguiente relanzada destacó pues un curioso incidente en donde tuvimos un doble trompo de Lewis Foster por un lado, porque se lo llevó por delante Kyffin Simpson, y Rinus VeeKay, que intentando esquivarlos pues también trompeó por su cuenta el piloto holandés de Dalecoin. Lo más interesante, eso sí, el momento de la carrera, yo creo que fue el fuerte accidente que hubo en la posterior relanzada entre Conor Daly y Christian Rasmussen. Venían peleándose ya de bastantes curvas antes, de hecho se habían echado mutuamente de pista ambos, y en las S justo que hay antes de la última curva, la S de Cassidy, como a mí me gusta llamarlo, porque fue donde perdió su título de Fórmula E hace poco tiempo, pues tuvimos un fuerte golpe entre ambos. Iba Conor Daly por el exterior en la salida de la primera S, justo cuando fue a tomar la segunda iba muy largo Christian Rasmussen, se lo llevó por delante, lo hizo trompear y se fue recto contra el muro de neumáticos que había en la escapatoria. Un accidente muy fuerte para el piloto de Juncos, que bueno, ha despertado bastantes críticas contra la maniobra de Christian Rasmussen. Aquí fue un poco donde se decide, yo creo, el devenir de la carrera, o lo más interesante en materia estratégica, con Palou y Power quedándose en pista, precisamente con Power delante y liderando, no virtualmente, bueno, liderando virtualmente también la carrera. Sí que es cierto que les faltaba parar en boxes, pero consiguieron abrir el gap suficiente durante esas 10 vueltas en donde sus principales rivales estaban atascados para luego poder salir por delante. Quienes sí pararon fueron pilotos como Patricio Ward o Christian Lundgaard. De hecho, Christian Lundgaard adelantó a Ward y justo después el piloto mexicano empezó a reportar problemas de potencia en su coche. Tuvo que volver a boxes y de hecho no tenía potencia, se apagó prácticamente el coche y tuvieron que empujarlo sus mecánicos hasta el cajetín, dejándolo así fuera de carrera y por supuesto sentenciado el título a favor de Alex Palou. Luego hablaremos de esto, por supuesto. Pero bueno, la carrera continuaba y era Christian Lundgaard un poco el que iba a pie cambiado. Era el principal rival que podían tener Power y Palou en esta pelea. Paraba mucho antes que el resto, pero sí que es cierto que al parar él tenía tráfico y sus rivales no. Así que el undercut quedaba un poco neutralizado, ¿no? Por precisamente la posición en pista que pudieran tener Power y Palou, que aun teniendo menos ritmo no tenían que lidiar con el resto de coches. De hecho, bueno, tuvimos un toque también entre Scott McLaughlin y Alex Palou cuando estos rodaban por su cuenta en las primeras posiciones, y el final de carrera pues fue ya el final del espectáculo, ¿no? Alex Palou empezaba a alcanzar a un Power que estaba muy por delante. Justo detrás sale Christian Lundgaard sale justo delante además de Christian Lundgaard en su última parada, el piloto australiano, y tenía mucho más ritmo el McLaren número 7, el McLaren del piloto danés, pero ahí sí que es cierto que Will Power jugó muy bien sus cartas con los pilotos doblados, manteniendo a raya constantemente a un Christian Lundgaard que por mucho que lo intentó, por mucho que se acercó, no pudo atacar al australiano de Penske. Por otro lado, Alex Palou se acercó y él sí que pudo atacar a un Christian Lundgaard que muy combativamente le cerró la puerta. De hecho, a 10 vueltas del final justo hubo una acción así bastante o ligeramente polémica, ¿no? En donde parecía que Christian Lundgaard podía echar de pista a Alex Palou. Sí que es cierto que nunca termina de echarlo como tal, siempre hay un poquito de espacio, pero bueno, en esas situaciones si un piloto se va un poco más largo de lo habitual, en este caso Palou llegó a pisar hierba y ahí pues murió esa pelea por la segunda posición. Will Power por supuesto aguantó, consiguió como ya he dicho su 47ª victoria, la primera de la temporada para él y para Penske, y veremos cómo determina esto su futuro. Christian Lundgaard con esa segunda posición se coloca como el segundo mejor piloto en circuitos ruteros. Muy interesante esa estadística. Y por su parte,
Patricio Ward, pues pierde por el abandono que tuvo, pues pierde ese honor de ser el segundo en ruteros frente a un Palou que ha estado, por supuesto, sensacional e inalcanzable. Y con esto, pues por supuesto, termina también la temporada, ¿no? Alex Palou se corona por cuarta vez, la mejor temporada de su trayectoria, dominando como nunca se ha visto en la categoría. Sí que es cierto que el récord de las 10 victorias ahora parece más imposible que nunca con las 2 próximas carreras en ovales, pero está claro que ha sido una temporada de 10, rozando a la perfección, y nadie ha sido capaz de toserla en ruteros. Sí que es cierto que ha habido algunas carreras en donde, pues por no adelantarnos nada fácil en indicar, ¿no? Pero no ha podido hacerse con el triunfo. Pero siempre ha estado en la pelea por la victoria y bueno, incontestable totalmente el piloto del número 10, que ahora sí que sí, yo creo que es algo que no teníamos tan claro, yo creo, en temporadas anteriores. Los récords de Dixon, los récords de Foyt y otras grandes leyendas de la IndyCar corren peligro real, que era algo que podía parecer inalcanzable, pero en manos de un piloto como Alex Palou y con una superioridad que no se ha visto casi en décadas, pues puede estar ahí el tema de los grandes récords. Por otra parte, la próxima cita, porque seguimos teniendo 2 citas, en Milwaukee y Nashville, dentro de 2 semanas, en uno de los circuitos más antiguos del mundo, de los circuitos permanentes más antiguos del mundo, ovales las 2, eso sí. Así que nada, tendremos que ver quién se lleva esas 2 victorias que quedan, y sobre todo, todavía queda por decidir quiénes son los 23 coches que sí optan a ese $1 millón que da la categoría a los mejores clasificados, el Leader Circle que se llama. 4 coches se quedarán fuera o serán los desafortunados, y es un aspecto siempre muy interesante, o que da mucha guerra a final de temporada. Es ya lo poco que queda por decidir, además de las posiciones que obtenga cada piloto en la clasificación general. Y con esto nada, se despide la temporada de IndyCar. Me despido yo de momento y doy paso, por supuesto, a Javi, que viene ahora con toda la acción que ha tenido este fin de semana el DTM en el circuito de Nürburgring. ¿Es así? ¿No es así, Javi? Así es, Mario, muchas gracias por todo lo que nos ha contado de Alex Palou en la IndyCar con ese tetracampeonato, una auténtica barbaridad. Pero bueno, ya nos lo ha contado todo Mario, y yo creo que es el momento de que pongamos la directa a hablar del DTM. Y es que el DTM estaba de vuelta después de casi un mes de parón, con su 5º meeting de la temporada. Justo habíamos terminado esa primera parte de la temporada, ya sabéis que son 8 meetings, 8 rondas, cada ronda tiene 2 carreras. Pues llegábamos a la 5ª, es decir, con la primera parte ya realizada, y por tanto pasando el ecuador de la misma. Lucas Sauer fue el gran dominante de esa primera parte, con 2 victorias, y bien es cierto, fueron en la parte temprana de la temporada. Luego ya pues un poco lo defendió todo, sin ni siquiera subir al podio, pero con sendos top 10 que le han mantenido en la senda del liderato. Un liderato que, por cierto, hay que decir que os lo podemos comentar así un poco por encima, ha mantenido después de la carrera de Nürburgring, pero está todo muy compactado. Llegaba muy compactado, con prácticamente 6-7 pilotos en 8 puntos, y se va también muy compactadito, no tanto como antes, pero sigue habiendo un montón de pilotos luchando por el campeonato. Y es que hay que decir que así, a grandes rasgos, en esta 5ª ronda de la temporada en Nürburgring, pues Jat Aiken pues se impuso en una primera carrera caótica, hay que decir, con un inicio loco, con un doblete para Mil Free Racing, con la segunda posición de Ben Green, mientras que René Rast dominó de principio a fin el domingo, para también firmar un doblete de BMW, del equipo Schubert, en un fin de semana que, bueno, nos regaló remontadas, que nos regaló pues 2 dobletes, que nos regaló mucha emoción, sobre todo con el tema de las paradas, y que, bueno, pues vamos a desgranar, si os parece, rápidamente con la carrera del sábado. Ya sabéis, carrera del sábado, 55 minutos, una única parada obligatoria en boxes, y una carrera que ganó Jat Aiken, como hemos dicho, de Mil Free Racing, de Ferrari. Ganó desde la pole position, logrando un doblete para el equipo junto a Ben Green, que quedó segundo. Hay que decir que los Ferrari partían con muy buenas opciones, porque, bueno, pues es sorprendente que aquí a Ferrari no les pusieran un BOP más agresivo, que luego el domingo sí tuvieron, porque Ferrari, bueno, los equipos del DTM tienen una serie de pruebas privadas, bueno, un número de pruebas privadas que pueden hacer durante la temporada. Tienen un máximo, no pueden hacer todo lo que quieran, ¿no? Tienen como 3 o 4, y ellos eligen cuándo quieren hacerlas. Pues Ferrari eligió hace unas semanas o hace unos meses hacer las pruebas privadas aquí en Nürburgring. Cuando tú haces esto, siempre se espera que el BOP sea un poco más agresivo contigo, pero no fue así. ¿Y esto en qué se tradujo? Pues que el sábado vimos a una Ferrari muy muy fuerte. Ya en la pole position tuvimos a Jat Aiken, segundo Thierry Vermeulen,
y en la cuarta posición Ben Green. Como digo, el resultado final, ya que hay quien ganó la carrera, Ben Green segundo. Ricardo Feller fue tercero, remontando desde la 11ª a la tercera posición y logrando el primer podio para el equipo. Y comentamos un poco lo que fue la carrera en sí, ¿no? Porque tuvimos una salida caótica con un toque entre René Rast y Bortolotti. Abandonó el piloto campeón del año pasado, Bortolotti, y esto luego más tarde pues se tradujo en una sanción a René Rast que le hizo caer al 14º puesto en la clasificación final. Tuvimos también el toque entre Maro Engel y Thierry Vermeulen, donde, bueno, se tocaron en la curva número 7 y esto también produjo que Jules Gounon, que estaba en la pelea, pues sufriese daños en su coche sin tener mucho que ver en la situación. Por lo tanto, Engel sancionado con 3 vueltas de penalización. Vermeulen fuera de carrera, se tuvo que prácticamente… No se retiró, pero estuvo desde el fondo de la parrilla, y Jules Gounon intentó seguir con daños en el coche, pero finalmente se retiró, como Maro Engel, que luego más tarde, después de cumplir las sanciones, se retiró. También tuvimos algún toque entre Shurin y Guben, y bueno, todo esto provocó bandera roja porque teníamos un montón de restos en pista, ¿no? Con aceite y con un montón de cosas. En el reinicio, pues Aitken mantuvo el liderato y Green superó a Ensler para ser segundo. Por lo tanto, Emil Frey, que había perdido a Thierry Vermeulen en esa segunda posición, pues con un gran Ben Green se colocó con los 2 coches delante. Tuvimos estrategias en boxes que alteraron un poco el orden porque Feller pasó a liderar la carrera tras hacer un undercut, pero luego cedió con los Ferrari, que eran intratables. O sea, el ritmo que tenían los Ferraris era descomunal. No había quien los siguiera en la jornada del sábado. Y en los últimos 15 minutos, pues Aitken y Green adelantaron a Feller, aseguraron el doblete para Emil Frey. Y bueno, pues luego tuvimos el top 5 con Feller en tercera posición, como hemos dicho, Jordan Piper en la cuarta y quinto Marco Wittmann. Hay que decir que Wittmann, y lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla mientras lo voy comentando, tuvo 2 duelos que, como hemos comentado al inicio, 2 duelos que para mi forma de ver fueron perfectos. Es la forma perfecta de hacer 2 chicane, lo estaréis viendo en pantalla, tanto el de Jordan Piper como el que tuvo con Ben Green, donde Marco Wittmann pues se defiende de los ataques de estos pilotos, hacen un paralelo perfecto en la chicane. Y ya está. Marco Wittmann se quejó de que esto en anteriores situaciones había causado penalizaciones. Solo se llevaron un warning por haber llevado a Wittmann más allá de la línea blanca, pero para mí esta forma de competir está bien, o sea, está muy al límite, pero está bien. No es lo que vimos o lo que venimos viendo, ¿no? En Fórmula 2, Fórmula 3 y Fórmula 1, ¿no? En reglamento FIA, que tampoco nos gusta a nosotros. Y bueno, lo estáis viendo en pantalla. Así es como nos gusta ver las carreras. Aún así, Sven Stopp, el director de carrera del DTM, pues decidió, ¿no?, aplicar un warning a Jordan Piper y a Ben Green, que luego les causó 5 posiciones de sanción en parrilla para la siguiente carrera, porque en el DTM, cuando tienes tu tercer warning de la temporada, te aplican esta sanción. Como decía, luego una penalización posterior a Rast por lo que ocurrió en la salida con Bortolotti le dejó 14º, y en la clasificación general, pues después de esta carrera sabatina, Aitken acabó líder por delante de Auer y de Jordan Piper. El domingo, pues René Rast, como digo, que tuvo esa sanción de 15 segundos en la carrera sabatina, pues el domingo remontó desde el 7º a la primera posición en 6 vueltas, con una salida increíble, y ganó con casi 8 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo, Marco Wittmann, que también, saliendo desde la 8ª posición, creo, pues remontó posiciones para quedar en esa fantástica segunda posición y consiguiendo un doblete para BMW, para el equipo de Schubert, que es el segundo que consiguen esta temporada después del que consiguieron en la jornada dominical de la cita de Zandvoort. Lucas Auer terminó en la 3ª posición y recuperó el liderato, en lo que él, bueno, pues dijo que fue como una pequeña victoria, ¿no? Porque al final no es ganar, pero viendo cómo estaban los BMW, que estaban intratables, pues al final recuperas el liderato gracias a esa 3ª posición y le mantuvo adelante. El poleman Ben Door perdió posiciones por 2 paradas en boxes muy lentas. Sí que es cierto que pues antes de la primera ronda de paradas, si no recuerdo mal, Ben Door ya estaba segundo, porque René Rast había puesto líder, si no me equivoco. Ahora mismo no recuerdo, pero creo que sí. El caso que 2 paradas horribles para Ben Door con el equipo Door Motorsport, pues hizo que el alemán cayese mucho en la clasificación general. La salida fue limpia, hay que decir, porque Door mantuvo el liderato, seguido de Lucas Auer y Rast, que ganó 3 posiciones en la salida. 2 en la salida, hay que decir, y una más durante la primera vuelta, que le llevó a ese tercer lugar. En la vuelta 4, Rast adelantó a Auer, y en la vuelta 6 adelantó a Door para ponerse al frente. Era tan fácil como seguir los apuntes del guión y así no perderme en lo que había pasado durante la carrera. Hubo problemas
mecánicos para Timo Glock de McLaren, el compañero de Ben Dor, que se tuvo que abandonar, que se tuvo que retirar, tuvo que abandonar la carrera. Y bueno, pues hubo una segunda parada, ya sabéis, en la jornada dominical tenemos 2 paradas, que digamos que de alguna parada decidió el podio, porque una parada lenta para Lucas Sauer permitió que Marco Wittmann, que venía con una muy buena estrategia en ese segundo stint, pues pudiera adelantar al piloto austriaco y ponerse en esa segunda posición para el doblete de Schubert, ¿no? Del equipo BMW, que consiguió ese doblete. Hubo un accidente entre Ricardo Feller y Jat Ayken que le constó sanción al suizo, y bueno, el piloto británico, que estaba líder del campeonato, pues se quedó fuera de los puntos y cedió el liderato hacia Lucas Sauer por tan solo 8 puntos, hay que decir. El top 5 quedó, como decimos, con Ras, Wittmann en las 2 primeras posiciones, Auer tercero, Maro Engel con una gran carrera quedó cuarto, y en la quinta posición y con el faro delantero izquierdo totalmente descolgado, Hakan Güven, que también hizo una carrera sensacional, el piloto turco, que además tuvo la presencia de Toprak Razgatlioglu, el piloto de Superbike, que estuvo animándole y apoyándole este fin de semana. Como decimos, en la clasificación general, Lucas Sauer lidera después de esta ronda con 137 puntos, tan solo pues 8 puntos por delante de Jat Ayken y 7 más por delante del piloto Jordan Piper, es decir, 15 si no me fallan las matemáticas. Pero vaya, que los 6 primeros creo que están en 23 puntos, por lo tanto el DTM está muy abierto, y además para la próxima cita no tendremos que esperar mucho, porque la tendremos en Sachsenring el 22 y 24 de agosto, es decir, esta semana no, la siguiente tendremos de vuelta el DTM. Y no me voy, me quedo con vosotros, chicos, porque vamos a hablar de los supercars, y es que tenemos resumen, ¿no?, de lo que pasó en el circuito de Queensland Raceway en Ipswich, en la 23ª, 24ª y 25ª carreras de la temporada 2025, última ronda antes del Enduro Cup. Digamos que esta es la parte inicial del campeonato, donde el campeón de esta sprint, vamos a decir, o primera ronda, vamos a decir, temporada regular, lo llamaremos, pues en esta temporada regular el ganador pasa directamente a los playoffs, que ha sido Brock Finney, ahora los contamos, y luego en la Enduro Cup, el ganador de la Enduro Cup también pasa directamente, y luego se le sumarán el resto de pilotos por, bueno, por el orden de clasificación general. Bueno, pues Will Brown logró su primera victoria en este fin de semana, después de conseguir aquella en marzo, o sea, fíjate si ya ha pasado tiempo, una penalización a Brock Finney, por cierto, que si no hubiese sido por esta penalización, por una salida en falso en la segunda carrera, hubiese hecho de nuevo triplete de victorias el piloto de AAA, que está intratable y que se ha llevado, como decimos, el título de la temporada regular, y esto le ha llevado a, bueno, pues a clasificar ya directamente para los playoffs. Pero bueno, si os parece, os cuento rápidamente lo que fueron las 3 carreras. Brock Finney dominó desde la pole position para lograr su 11ª victoria de la temporada y proclamarse campeón provisional de la Repco Sprint Cup 2025 con un margen de 243 puntos a falta de 2 carreras. La carrera terminó bajo safety car, por cierto, tras un accidente en la curva 6 provocado por David Reynolds y Chad Monster, que se salieron tras pisar aceite. Finney superó con comodidad a Kay Allen y a Ryan Good, que completaron el podio, y Will Brown fue cuarto, mientras que Matt Payne finalizó 13º. Antes de la carrera, Monster sufrió un problema en la línea en la línea de frenos, en la vuelta de formación, lo que le retrasó y le hizo perder 4 vueltas en pista. En la primera vuelta, Reynolds y Randall chocaron en la curva 4, mientras que Will Davison recibió una penalización de 15 segundos por un toque con LeBrock. Finney impuso un ritmo imparable, marcando la vuelta rápida en la vuelta 8 y ampliando su ventaja a casi 7 segundos para la vuelta 19. Tuvimos las estrategias en boxes, que como siempre marcan la segunda parte de la carrera. Finney mantuvo el liderato tras cambiar neumáticos en la vuelta 26, y como decimos, en la 36 la carrera fue neutralizada por ese incidente que provocó la salida de safety car y terminó bajo esta bandera. Mención especial para Cooper Murray y Aaron Cameron, que lograron sus mejores resultados individuales en esta carrera, y James Courtney, que celebró su carrera 600, terminando en el 13º lugar. La carrera 2, pues Will Brown se llevó la victoria, celebró su carrera 150 en Supercars con una victoria, la primera desde marzo, como decimos, que allí compitieron en Melbourne, tras una penalización de 5 segundos a Brock Finney por un falso inicio, por un jump start, por así decirlo. La carrera comenzó con caos total en la primera curva, que dejó fuera a Jackson Evans y a LeBrock, y a Aaron Cameron atrapado en la grava. Brody Kostecki también tuvo que retirarse por daños en su vehículo. Finney intentó recuperar tras el incidente, marcó la vuelta rápida en la 9 y lideró buena parte de la carrera, pero la penalización le relegó al segundo puesto. Ryan Good, por cierto, completó el podio, su segundo en 2 carreras disputadas.
todas, hay que decir. Detrás, la lucha estuvo muy intensa con pilotos como Anton de Pascal, Cam Weathers, Brice Fullwood, quien empezó 24º y terminó 11º, hay que decir. El tráfico y errores en pista ayudaron a que Brown mantuviera a raya la presión de Finney en las vueltas finales, y los wildcard, Zach Bates y Cameron Crick, finalizaron 17º y 21º respectivamente. Y la carrera 3, pues Brock Finney conquistó una victoria dominante en la última carrera y aseguró el título, que ya lo tenía asegurado con su 12ª victoria en 24 carreras. Podrían haber sido 13 en total, pero claro, con esa sanción en la segunda carrera se le complicó un poco el asunto. Pero bueno, 12 victorias, increíble lo de Brock Finney. La carrera estuvo marcada por la lluvia, múltiples incidentes, penalizaciones y un safety car, pero Finney supo imponerse superando a Cam Weathers y a Kyle Allen en la parte final. Y es que Cam Weathers protagonizó una remontada espectacular desde el 19º puesto hasta terminar segundo, mientras Kyle Allen completó el podio tras salir 22º. Una carrera loca, la verdad, que tuvimos esta. Os recomiendo verla si no la habéis visto. En las últimas vueltas, Will Brown fue víctima de un choque provocado por Ryan Good y terminó 16º, aunque aseguró matemáticamente su clasificación provisional para las finales, que ya sabéis que solo se ha clasificado Brock Finney de momento automáticamente por ser el campeón de la Sprint Cup, pero hay pilotos que matemáticamente por puntos ya estarían clasificando, al igual que Matt Payne, por ejemplo, que está en cuarto, que quedó cuarto en esta carrera. La carrera arrancó con Finney al frente y una rápida llegada de la lluvia obligó a estrategias cambiantes, con un intento fallido de James Courtney de salir con neumáticos de mojado bueno, pues en boxes. Hubo varias penalizaciones destacadas, hay que decir, la de Ryan Good, que recibió 15 segundos por el incidente con Brown, Hill un drive-thru y Percat 15 segundos por choques con Zach Bates, el piloto wildcard. El podio completo fue Finney, Weathers y Allen, como hemos dicho, seguido por Payne en cuarto lugar, Kostecki, Monster, Heimgartner, de Pascal, Golding y Stanway completaban el top 10. Finney, como decimos, terminó la temporada con 337 puntos de ventaja sobre Brown, con Payne tercero y ambos con un cómodo margen para acceder provisionalmente a las finales. Porque ya sabéis que la Sprint Cup ha terminado y vuelvo a repetir, Brock Finney ya está clasificado para esos playoffs finales. Matthew Payne, que está en segunda posición con 1718 puntos, y Will Brown con 1708, digamos que lo tienen muy encarado, pero ahora tenemos dos carreras consecutivas, dos carreras que serán de la Enduro Cup, la primera de ellas del 12 al 14 de septiembre en Ben Motorsport, y luego tendremos la de Bathurst, dos carreras de enduro, dos carreras de resistencia, donde habrá una clasificación de esas dos carreras y el ganador de la Enduro Cup, por así decirlo, también será el piloto que clasifique directamente para los playoffs. El resto de pilotos serán por puntuación. Así que bueno, los supercars que nunca decepcionan, que siempre son una auténtica barbaridad, y ya sabéis, 12-14 de septiembre, próxima carrera, que será además la primera, digamos, de alguna manera en la Enduro Cup. Así que después de toda esta charla que os he dado, yo ya me despido prácticamente de vosotros, porque no tengo que hablar hasta que hable de la NASCAR Cup, y os dejo con Rubén Gómez, que estuvo atento a lo que pasó en la Eurocup 3 en Assen. Así que Rubén, todo tuyo. Eso es, Javi, muy buenas. La Eurocup 3 llega a su quinto fin de semana de la temporada, el primero de su historia, en Assen, en un circuito donde ha corrido y donde corren Superbikes o el Mundial de Motociclismo, y tras las victorias de Ernesto Rivera de Campo Racing, que recuperó el liderato, y del italiano Mattia Colnaghi de MP Motorsport en Monza, la Eurocup 3 llegó muy apretada a Holanda. Precisamente el equipo holandés, MP, fue el que dominó en Assen, consiguiendo las dos victorias del fin de semana. Los dos triunfos también fueron para dos italianos. La carrera 1 para Valerio Rinicella y la carrera 2 para el rookie y campeón de la Fórmula 4 española, Mattia Colnaghi. Además, el piloto número 71 consiguió las dos poles. Mattia Colnaghi cruzó primero la línea de meta en la carrera 1, pero el italiano recibió una penalización de 10 segundos por moverse antes de que se apagara el semáforo y perdió la victoria. El piloto de MP tenía ritmo y, a pesar de la sanción, acabó tercero, ya que sacó más de 15 segundos al cuarto, que era Cárdenas. Con esta penalización, Valerio Rinicella, tras conseguir 5 podios en esta temporada, logra su primera victoria en la Eurocup 3. Segundo fue Mikhail Belov y, como decía, tercero Mattia Colnaghi, en una carrera que dominó de principio a fin el italiano, y que, si no llega a ser por esta sanción, sí que se lo hubiera llevado. También en este fin de semana en Assen, Lucas Fluxa hizo su debut en la Eurocup 3 con Drivex y acabó 16º en la primera carrera. En la segunda carrera, Mattia Colnaghi fue el claro dominante. El italiano de MP consiguió su cuarta victoria del año, controlando las 19 vueltas y haciendo la vuelta rápida para sumar el máximo de puntos, 28. Alexander Ajazaba acabó segundo y Rinicella completó el podio en una carrera que, a falta de 12 minutos para el final, vio que salió el safety car por el accidente entre Reid y Lambert.
En esta segunda prueba, en Assen, nos dejó el doblete para MP, el triplete, los 3 pilotos de MP Motores por las 3 primeras posiciones, y Lucas Fluxa acabó 17º después de adelantar varias posiciones. Si miramos la clasificación de la Eurocup 3, tras el podio y la victoria de este fin de semana de Mattia Colnaghi, se pone el líder del campeonato con 177 puntos, 12 más que el segundo, su compañero de equipo en MP, Valerio Rinchera. El mexicano Ernesto Rivera, que recuperó el liderato en Monza, lo volvió a perder en un fin de semana en Assen muy malo del piloto de Campo Racing, que no puntuó en ninguna de las carreras. Rivera está tercero con 136 puntos, 41 menos que Colnaghi. Con el campeonato así hay que estar muy atento al Eurocup 3 y la siguiente carrera será en un circuito histórico en Spa-Francorchamps en Bélgica el 4 y 5 de septiembre. Y ahora os dejamos con Alberto Ruiz o Coronas de Laurel para que os explique qué ha pasado en la ronda número 8 de la Super Fórmula japonesa. Muchas gracias a Rubén Gómez por traernos todo lo sucedido en la Eurocup 3 en Assen y vamos rápido con la Super Fórmula, que hay mucho que comentar. Los libres ya venían avisando de que íbamos a tener cierta movida y así fue, tuvimos muchísima acción, muchísimas sorpresas, tanto en Q1 como en Q2. Vamos rápido con un resumen. En Q1 Oshima hizo un trompo, el experto en Sugo, le arruinó la vuelta a Kotaka que venía por detrás. Luego también Shun Koide subió por encima de un piano porque perdió el control del coche por un problema mecánico y rompió la suspensión derecha al aterrizar. Y lo más importante es que Kakuno Shinota, el segundo del campeonato, quedó eliminado. Tendría que salir 16º al día siguiente. En Q2 vimos a Iwasa hacer la pole, la segunda de su carrera. Fenestrat segundo, la mejor clasificación de un Tons, del segundo Tons desde Autópolis 2021 cuando Alessi hizo la pole. Y el tercero parecía que iba a ser Sugoi, pero igual que pasó la semana pasada con el Super GT, vino Sena Sakaguchi, hizo un vueltón y le quitó el puntito extra del tercer puesto. Ya sabéis, 3 puntos para el primero, 2 para el segundo, 1 para el tercero. Y luego por detrás pues teníamos a un mal resultado como Makino, que había quedado séptimo, y Nojiri muy atrás, 11º. Pero aún así lo hicieron mejor que Oyu, que intentó coger la última curva de Sugo a fondo y se terminó estrellando contra las protecciones. Todo esto fue el sábado, que tuvimos un tiempo pues estupendo, magnífico, soleado, pero el domingo empezó a llover. Ahora ya sí, la carrera comenzó bajo el safety car y ya vienen los recuerdos del Vietnam del año pasado, que no tuvimos carrera básicamente, pero se ha aprendido bastante desde entonces, no como en otras categorías que parece que no pueden correr en la lluvia, y han mejorado tanto los neumáticos de lluvia con respecto a los del año pasado y también las protecciones del circuito para que no se rompan al primer impacto. Después de 5 vueltas, tras el safety car, se dio la salida con Iwasa aguantándole el pulso a Fenestrat, que le había leído las intenciones perfectamente. Se pusieron en paralelo en la recta. Iwasa aguantó todo lo que pudo, le dio el espacio justo y necesario para que Fenestrat levantase y cejase en su intento de quitarle la primera posición. Por detrás, mientras tanto, el compañero de Fenestrat, Sugoi, sí que logró adelantar a Sakaguchi para ponerse en tercera posición, y luego por detrás había algunas caramuzas más, como por ejemplo O'Sullivan también ganando posición sobre Makino. Muy bonita la salida, la verdad, mucha acción, además en una carrera de lluvia que parece que últimamente que da miedo de salirse del carril porque ya hay mucho spray. Pues aquí no, aquí hubo bastante peleilla. En la 10ª vuelta, Rensato trompearía y acabaría en la grava, provocando nuevamente la salida del safety car, que además aquí hubo cierta movida porque le intentaron remolcar, pero luego parecía que no. Llegó incluso a tomar la resalida detrás del safety car a pesar de haberlo provocado, pero luego se quedó tirado porque tenía un problema en transmisión. Mucha movida, la verdad, con respecto a Rensato, pero terminó abandonando la carrera. Volviendo ya a la carrera, que se relanzó en la vuelta 15, Fenestrat intentó pasar a Iwasa, sin éxito nuevamente porque esta vez Iwasa lo ocurrió mejor. Fraga pasó a Fukusumi por el 5º lugar y Ota llegó a remontar ya hasta el 11º puesto después de haber salido 16º. Mientras que Yuyu Noda intentó hacer un adelantamiento a Rasmussen, pero trompeó, caló el coche, llegó a boxes, eso sí, no salió el safety car por ella, aunque perdió una vuelta con respecto al resto de participantes. En la 20ª vuelta, Oshima intentaría adelantar por fuera a Miyake, que se encontraba encajonado detrás de Nojiri, aunque Miyake perdió el control del coche y esto ocasionó que ambos chocasen y se fueran por la grava. Pudieron volver a pista, pero Miyake tenía daños en el alerón delantero que le hicieron perder el control e irse recto en la última curva, con el consiguiente tortazo que podéis ver aquí en las imágenes.
Este safety car se demoró bastante porque había que reparar las barreras, lo que significaba que la carrera iba a terminar por tiempo en lugar de por las 51 vueltas establecidas. Algunos coches pararon durante este periodo de safety car para poner gomas nuevas, normalmente los que estaban fuera de los puntos, aunque hubo uno que sí estaba en los puntos que tomó una estrategia muy loca y como no era Kamui Kobayashi que paró a poner neumáticos de seco, no le salió bien. No le salió bien porque terminó a 1 minuto y pico casi doblado, así que y perdió el punto obviamente que estaba en aquellos momentos en la 10ª posición. La bandera verde volvió a ondear a 26 minutos del final y nuevamente Fenestrat intentó adelantar a Iwasa porque realmente las resalidas era la única opción que tenía él para poder adelantarle, pero nuevamente Iwasa defendió muy bien, no le dio opción. Y por detrás teníamos muchas batallas, teníamos a los Condos y a los Dandelion peleándose entre sí, entre el 7º y el 10º puesto, todos ahí barajándose, unos pasándose a los otros. Luego también hay que destacar a Fukusumi, que aquí ya fue el protagonista indiscutible de la carrera. Había recuperado ya la 5ª posición justo antes del safety car porque se le había quitado Fraga, recordemos, y recuperó la 5ª posición. Y luego ya aprovechó que se reunió todo el pelotón con el safety car para acosar a Sakaguchi y Tsuboi. Sakaguchi se quedó en un momento dado justo detrás de Tsuboi y Fukusumi aprovechó para llegar por detrás y pasarlo por fuera en la primera curva, colocándose en 4ª posición. Esto no fue todo lo que hizo Fukusumi porque todavía tenía un as más guardado en la manga, apenas le quedaba ya OTS, pero había conservado muy bien sus neumáticos, cosa que por ejemplo Tsuboi estaba sufriendo ya en el tramo final de carrera y a 2 minutos del final o entrando ya a la penúltima vuelta se fue un poco largo en la última curva del circuito. Fukusumi entró por el interior, se quedaron en paralelo en la recta y parecía que Tsuboi podía aguantar porque tenía muchísimo más OTS que restante que Fukusumi, pero le dio un latigazo en la primera curva, no pudo controlar bien el coche, Fukusumi se fue dentro y ya era el podio suyo. Por tanto, la bandera cuadros caería al término de la vuelta 48 con Iwasa primero, logrando así al fin su primera victoria después de tantos problemas que tuvo por ejemplo en Autópolis, que tuvo un problema mecánico cuando iba liderando. Se le resistía a la victoria, parecía que estaba bajado, pero por fin la consiguió. Segundo Fenestrat, primer podio desde su regreso, ya mostrando cositas de ese 2022 donde fue subcampeón. Y Fukusumi certificó su gran carrera con el 3er puesto. Tsuboi logró aguantar a Sakaguchi, mantuvo la 4ª posición, mientras que Igor Fraga quedó 6º. O'Sullivan realizó la mejor carrera que ha hecho hasta el momento de la Superfórmula, quedando 7º. 8º Ota, que al final salvó un poco los muebles después de su mala clasificación. 9º Kenta Yamashita y 10º algo apagado Tadasuke Makino con el último punto, aunque no tan apagado como Tomoki Nojiri, que estuvo completamente desaparecido durante la carrera, quitando ese momento con Miyake y Oshima, que fue protagonista sin quererlo. Quedó 15º fuera de los puntos. Fatal la carrera de Nojiri, la verdad. ¿Cuándo será la próxima cita de la Superfórmula? Pues va a haber que esperar bastante, porque son 2 meses ahora de parón. No va a volver hasta el 11 y 12 de octubre en Fuji, con 2 carreras. Fuji ya sabemos que favorece a Tsuboi, pero luego viene Suzuka, entonces la cosa está equilibrada, está bastante equilibrada y el fin de semana de Fuji promete ser bastante apasionante, además que Fuji da buenas carreras siempre. Y por lo demás, aquí esto es todo en cuanto a la Superfórmula. Ahora os voy a dejar con todo lo sucedido en Watkins Glen en la sección Bam Pam Fan con Javi y Mario. Dale. Y venga, estoy de vuelta otra vez por aquí. No voy a aguantar mucho en directo. Hay que decir que no voy a estar aquí mucho con vosotros porque vamos a hablar de la Cup Series. Luego os dejo con Mario González, que os va a traer todo lo ocurrido en la Xfinity. También os traerá los horarios y ya vendré, pero solo para despedirme. Pero antes de comenzar, aunque estemos en falso directo, tenemos que poner jingle de la NASCAR. Y es que sí, toca hablar de la NASCAR y por supuesto el jingle de Bam Pam Fan tiene que estar aquí con nosotros en directo. Así que debo decir que posiblemente haya empezado a sonar el jingle antes de que yo terminase de hablar porque bueno, es que no lo estoy escuchando. Tengo los cascos, pero son inútiles. No estoy escuchando nada por los cascos. Y dirás, ¿por qué no te los quitas? Pues no lo sé, porque ya me he acostumbrado a estar así con ellos. Y como no vamos a hacer cortes y vamos a seguir con la grabación como si estuviésemos en directo, pues si os parece vamos directamente con esta carrera en Watkins Glen en la 24ª cita de la temporada de la NASCAR en esta Go Bowling
en At the Glen 2025, que Shane Van Gisbergen pues se llevó con una remontada fulgurante desde la 12ª posición en el último stage para lograr su cuarta victoria del año, imponiéndose con más de 11 segundos de ventaja sobre Christopher Bell en un fin de semana redondo en el que además pues se supo que renovó contra House Racing de cara a las próximas temporadas en un contrato multianual. Pero bueno, si os parece, vamos stage por stage, y hay que decir que la pole position la marcó Ryan Blaney. Y de hecho hay que decir que tuvo un control inicial de la carrera bastante sólido, ¿no? Porque hubo una salida limpia con Ryan Blaney manteniendo la pole position, Shane Van Gisbergen colocándose segundo. Hubo un incidente temprano en la vuelta número 1 con Kyle Larson trompeando en esa vuelta número 1, curva número 1, en el inicio de la vuelta número 2, vamos a decir, por un problema en los frenos, y que, bueno, Larson tuvo que irse a boxes y repararlo. No hubo bandera amarilla por este incidente, pero sí que Larson perdió 15 vueltas. Aunque hay que decir que pese a todo esto mantuvo el ritmo, marcó la vuelta rápida de la carrera y se llevó un punto extra por esa vuelta rápida. La etapa se desarrolló sin amarillas, esta primera stage, este primer segmento, perdón, pero con estrategias divididas al final. Ya sabéis, lo típico de las carreras ruteras, pilotos que antes de que se cierre el pit lane buscan entrar en boxes para tener una mejor posición en el arranque de del siguiente stage, y otros que se quedan en pista para ganar puntos de stage, pero que luego pierden posición en pista porque entran durante la neutralización. No os lo vamos a explicar, ya sabéis cómo funciona esto de sobra, porque en los circuitos ruteros se compite de esta manera. ¿Qué dio lugar a esto? Pues a que Chris Buescher, manteniéndose en pista, lograse la victoria de etapa para sumar puntos clave de cara a los playoffs. Unos playoffs que de momento él no está clasificado y que necesita, bien por puntos o bien por victorias, finiquitarlos. Tiene 2 carreras todavía por delante. El Stage 2, SVG pues tomó el mando en un reinicio caótico, y es que hay que decir que en el descanso, en el parón de la bandera amarilla, Buescher, Priest y Chase Serio se quedaron fuera buscando puntos, pero fueron superados rápidamente. Ellos no pararon en boxes porque, bueno, digamos que querían hacer el segundo stage al completo o parar a medias de ese segundo stage, pero claro, con un neumático viejo pues los que venían por detrás se los comieron. Y es que tuvimos un reinicio agitado con SVG abriéndose paso hasta el liderato, mientras que Elliott provocó un efecto acordeón que terminó con Josh Berry chocando contra el guardarraíl exterior. Elliott paró justo en boxes en ese momento. La NASCAR no había sacado bandera amarilla en ese momento, pero justo cuando Elliott estaba saliendo de boxes, se dieron cuenta de que Josh Berry en su regreso a boxes, porque aunque se estampó con el muro, el regreso a boxes, pues dejó restos en pista y sacaron la bandera amarilla por debris, ¿no? Por suciedad en la pista, algo que claramente beneficiaba a Elliott, que acababa de hacer su parada. SVG entró en boxes antes del final de la etapa, cayendo fuera del top 20, y Blaney se quedó en pista y se llevó la etapa seguido de Byron y de Bell. Hay que decir que en esa bandera amarilla que acabamos de mencionar, en mitad del stage, pararon muy pocos pilotos, es decir, los líderes se mantuvieron y pararon justo antes de que finalizase el stage. Tuvimos un incidente final, hay que decir, antes de que acabase este stage, y es que Eric Jones casi se accidenta tras un contacto con Nemechek, y más tarde Nemechek chocó muy fuerte por detrás en el carrusel por un toque de Ty Gibbs, Nemechek no, Ty Gibbs golpeó muy fuerte por detrás a Nemechek, que se fue contra el muro en el carrusel. Por cierto, un golpe que en otras condiciones sería bandera amarilla, pero como estábamos en la última vuelta del segundo stage, pues la NASCAR lo que hizo es mantener la bandera verde y esperar a que pasase el líder para sacar esa bandera amarilla. De nuevo, mismas estrategias, ya sabéis, pilotos que no quieren ganar puntos en el stage, que se van a boxes para priorizar su posición en pista después de la bandera amarilla, y pilotos que se mantuvieron y ganaron en el stage por esta condición. Blaney arrancó primero, pero con neumáticos usados, mientras que SVG era 12º en la resalida, pero con neumáticos nuevos, y rebotó un montón de posiciones con un ritmo increíble y tomó el liderato pues prácticamente en muy pocas vueltas. Hubo contactos intensos, vamos a decir, pero sin caution, porque hubo un toque ahí entre Busch y Hamlin que hizo que pensásemos que iba a haber una bandera amarilla. Se tocaron en la curva 7 en la última, y también McDowell envió a Housevar a hacer un trompo en la curva número 1. Todo esto sin consecuencias graves, es decir, no hubo la amarilla, y continuamos. SVG hizo su última parada en la vuelta 27, perdón, a 27 vueltas del final. Y bueno, la ejecutó en un momento perfecto porque le permitió salir por delante de sus rivales tras el ciclo de paradas, con todas las paradas ya realizadas. El neozelandés se escapó sin oposición, mientras que Bell y Buescher pelearon por el segundo lugar, pero antes de esto, no lo tenía apuntado, jugó un poco no sé cómo decirlo, a la tortuga, a la liebre, no sé cómo explicarlo, porque SVG se dejó alcanzar, puso la zanahoria, digamos, a sus rivales, y cuando ya estaban cerca de él volvió a pegar un tirón y se escapó por completo. Eso yo creo que hizo a Buescher estar en una situación complicada, porque Bell, que venía por detrás, se le echó encima y finalmente lo terminó adelantando.
Por la parte de SVG, pues victoria número 4 del año para SVG, que junto con Denny Hamlin es el piloto que más victorias tiene esta temporada. Más de 11 segundos de margen con el segundo clasificado, increíble. Y además en un fin de semana en el que, bueno, pues estaba de celebración porque acaba de firmar contra House. Ha ganado los 4 últimos circuitos ruteros y estamos ante un piloto que está haciendo algo increíble este año en la NASCAR Cup en cuanto a ruteros se refiere. Va a estar en los playoffs, es uno de los pilotos que más puntos de ventaja tiene. En los playoffs tenemos una carrera rutera, pero hay que ver si consigue pasar esa primera ronda de 16 y cómo se le dan las cosas, ¿no?, al piloto neozelandés. Pero la verdad que lo que está haciendo en ruteros es increíble. Por cierto, top 10, como decía, lo completaron Christopher Bell en segunda posición y Chris Buescher tercero. ¿Cómo está el campeonato? Pues bueno, William Byron lidera con 812 puntos en un fin de semana que para él pues le vino de lujo, ¿no? Porque su duelo con Chase Elliott y con Kyle Larson y con Denny Hamlin, pues todos estos pilotos, tanto Chase Elliott, Larson como Hamlin, no tuvieron un fin de semana bueno, no puntuaron tanto, y él, que sí que tuvo una gran carrera, pues ha ido con 812 puntos a la primera posición, más de 42 puntos de ventaja sobre Chase Elliott y 81 sobre Denny Hamlin, que asciende al tercer puesto, adelantando a Kyle Larson. Por lo tanto, a 2 carreras del final de la temporada regular, pues William Byron tiene muy encarado, ¿no?, el título de la temporada regular, que no solo es ser el campeón de la temporada regular, que le acredita como piloto más regular de la temporada, ojo, y campeón legítimo para algunos, ¿no?, que nos gusta este sistema de puntos. No solo eso, sino que también le dará puntos de playoff, puntos de ventaja que podrá aplicar en esas rondas, todas las rondas que vaya superando durante los playoffs. Y hablando de los playoffs, ¿cómo queda el corte? Pues bueno, no hemos tenido un ganador distinto porque hemos tenido al bueno de SVG ganando, que ya había ganado, por lo tanto seguimos teniendo 3 spots libres que están ocupando Tyler Reddick, con más de 100 puntos de ventaja sobre el corte, Alex Bowman con 60 puntos de ventaja sobre el corte y Chris Buescher con 30 puntos de ventaja sobre el corte. 17º Ryan Preece a 30 puntos, como decimos, del corte, y Kyle Busch 18º fuera a más de 102. Es decir, el único que podría, de los que están fuera, que podría luchar por puntos, por entrar, es Ryan Preece. Ahí con Chris Buescher podría tener una batalla e intentar recortar esos 30 puntos en las 2 carreras que quedan, lo podría intentar, pero el resto todos tienen que intentar conseguir una victoria. Tyler Reddick, se podría decir que con esa ventaja de puntos sobre el corte, más de 100 puntos, está dentro. O sea, no tiene que ocurrir un acabose, ¿no?, para que el piloto del 23-11 no clasifique. Así que Tyler Reddick podemos decir que ya está dentro y, de hecho, muy probablemente este fin de semana en Richmond finiquite ya su clasificación, aunque no consiga una victoria, porque ya decimos, aunque ganen 2 pilotos distintos, un piloto mínimo por puntos va a entrar, aunque haya 2 ganadores distintos de aquí al final de la temporada. Y bueno, en Daytona puede ocurrir, Richmond veremos lo que ocurre. Y bueno, pues dicho todo esto, hablando de Richmond, esa es la próxima carrera, que la tendremos el 17 de agosto. He puesto yo aquí 17 de agosto muy rápido, porque si no me equivoco, permitirme, porque, bueno, voy a mirarlo aquí en el móvil, en el calendario, todo esto falso directo, pero como si estuviéramos en directo, ahí lo estáis viendo. Darme un segundito, porque el calendario, como siempre, estas cosas cuando quieres ir rápido y no lo tienes preparado, pues las cosas van como van. Y es que, efectivamente, he puesto yo 17 de agosto, pero no es el 17... A ver, es el 17 de agosto, pero es la madrugada del sábado al domingo. Ojo con esto, muy atentos, no es la carrera por la noche el domingo, no, es por la noche el sábado, es decir, la madrugada del sábado al domingo a la 1:30. Carrera en Richmond, que será la 25ª de la temporada, y después de esta solo quedarán la carrera de Daytona para finalizar la temporada regular y comenzar esos playoffs. Así que nada, esto ha sido todo en cuanto a la NASCAR Cup, pero a los que os gusta la NASCAR, no os mováis porque viene Mario González con todo lo ocurrido en la Xfinity, que ocurrió mucho tanto en pista como fuera de ella, pero le dejo a él que os lo cuente todo. Adelante, todo tuyo, Mario. Muy buenas, Javi, muy buenas a todos de nuevo. Estoy aquí de vuelta. Como podéis ver, bueno, me he cambiado un poco, ya no vengo con el outfit paloísta, que tampoco lo era. Pero bueno, sí, efectivamente, como bien has dicho, hemos tenido mucha acción en tanto la Trax como en la Xfinity, especialmente en la Xfinity fuera de pista, porque yo creo que ha sido la noticia e incluso el momento viral del año de la NASCAR, esa caída, esa lesión de Conor Ciris. Por desgracia, pues bueno, estas situaciones se ven muy graciosas desde fuera y al final es lo que ha llamado la atención, incluso en el público que no sigue la categoría, pero bueno, por suerte está bien, como ya habéis podido saber, y hablaremos de ello en detalle brevemente. Empezando un poco por la Xfinity, ya que estamos, precisamente la carrera del sábado, en general hemos tenido 2 pruebas muy accidentadas. Mucha bandera amarilla, mucha acción bastante agresiva, ¿no? Y de hecho, bueno, no se libran ni siquiera los ganadores, aunque sí que es cierto que en ambos casos eran bastante predecibles, ¿no? Primero Corey Heim en la Track Series y luego Conor Ciris en la Xfinity.
Empezando por la división de plata, que disputó su carrera el sábado, tuvimos pole precisamente de Conor Cilic frente a un Van Gisbergen que, bueno, parecía que íbamos a vivir un poco otra vez el duelo de Sonoma, y lo cierto es que fue así para la mayor parte de la carrera. Empezó la prueba con una bandera amarilla porque Josh Bilicki se quedó atascado en la grava, se lo llevó por delante Ryan Sieg, y por tema de paradas, por supuesto, pues la victoria del Stage 1 fue para Justin Allgaier, aunque no estaba peleando por el triunfo, pero bueno, todos optaron por parar para no perder su opción de victoria. Cilic lideró lo que era la lanzada con un Van Gisbergen que había caído varias posiciones, tuvimos un trompo de Tomás Annunziata, y lo cierto es que en la Stage 2 no pasó gran cosa, terminó ganando Conor Cilic, ahí la estrategia sí que le permitía cruzar la meta en las primeras posiciones, y se hizo con el triunfo el piloto del 88. En la Stage 3, yo creo que uno de los momentos más interesantes de la carrera, justo cuando para Shane Van Gisbergen, nada más parar el piloto neozelandés, sale una bandera amarilla por un muy fuerte accidente de Sheldon Creed. Esto dejaba a un Conor Cilic que lideraba muy tocado porque iba a tener que caer un montón de posiciones luego tras la parada. Todos los que habían parado iban a poder mantenerse en pista, y él al pasar por boxes pues iba a caer bastante lejos de un Shane Van Gisbergen que, bueno, no llegó a liderar en la relanzada, o hay algún que otro coche que optó también por mantenerse en pista, pero sí que es cierto que aventajaba con bastante facilidad a Conor Cilic. Y bueno, parecía que la carrera ahí podía haber muerto lo que era la pelea por la victoria, pero no fue así. Lo cierto es que en cuanto empezaron a parar todos los coches que tenían en medio en boxes, y Conor Cilic se quitó de encima a un par o varios de tráfico, no de tráfico, era gente, bueno, no eran doblados, pero me refiero que para él sí eran obstáculos en esa pelea por la victoria, llegó a alcanzar a Shane Van Gisbergen, y tuvimos el accidente que nadie quería ver, ¿no? Un accidente entre Shane Van Gisbergen y Conor Cilic, justo en la entrada de la última curva. Justo en la penúltima, Van Gisbergen un poco hecha de pista, Conor Cilic se va largo, y al volver a pista impacta contra el lateral de Van Gisbergen. Sí que es cierto que no ha habido ningún tipo de penalización, porque tampoco es que Van Gisbergen esté siguiendo una trazada convencional, está muy pegado al exterior de la pista, es decir, que intentaba bloquear el retorno de Cilic a pista, y al volver pues lo hace trompear, choca contra los muros de la última curva, y quedó fuera de carrera ese coche número 9 de Van Gisbergen. En la relanzada, Austin Hill, en su retorno a la categoría tras el baneo por la acción de Indianápolis, fue protagonista, se llevó un poco por delante a Conor Cilic, lo hizo irse largo, y de esa forma obtuvo el liderato, con Cilic cayendo varias posiciones, pero bueno, no puedes pelear contra alguien con tanta diferencia de ritmo. De hecho, justo en esa resalida se pone primero, tras un accidente, en la siguiente resalida, se pone primero Michael McDowell por delante de Austin Hill, y por detrás viene Conor Cilic. De hecho, los alcanza a los dos y los llega a superar hasta una vuelta después de la segunda relanzada. Fuerte accidente de McDowell justo tras eso, en un toque con Sawalic, en donde, bueno, no se entienden bien, intenta bloquearlo, y bueno, al final en la salida del carrusel acaba impactando contra el muro Michael McDowell. Los dos coches acaban parados en mitad de la pista, y en consecuencia otros, al querer esquivarlos, generan un accidente mucho más grande detrás, es decir, un Big One en un road course, que es algo que no es nada habitual de ver. Taylor Gray también envuelto, en fin, un montón de coches involucrados que sufrieron daños en este accidente, y en consecuencia pues tuvimos bandera roja por esto mismo. Una bandera roja que, por cierto, fue bastante larga. En la resalida, ya a pocas vueltas del final, Sammy Smith, de hecho, se hace con esa primera posición frente a Conor Cilic, pero pocas curvas después el piloto del 88 consiguió recuperarle la posición. Justo por detrás teníamos además un trompo de Parker Retzlaff, y bueno, lideró cómodamente Conor Cilic hasta el final. Sexta victoria del año, está en un estado de forma sensacional, 5 victorias en las últimas 8 carreras. Bueno, quizás lo de estado de forma no es la mejor forma de describirlo, ¿no? Porque, bueno, justo después pasó lo que pasó. Lidera con 7 puntos de ventaja sobre Justin Allgaier, que venían empatados a puntos en esa lucha por el título de la temporada regular. Y ahora mismo el corte de los playoffs, a falta de 3 carreras para que termine,
30 puntos entre los primos, entre Harrison Burton y Jeff Burton, que se juegan esa última posición. Lo interesante de la carrera, aparte de toda esta acción, pues por supuesto esa caída de Conor Phillips, ¿no? Que al ir a subirse a la ventanilla del coche, un pie se le queda como enganchado o se le cae dentro de la cabina y pues él se cae hacia adelante, cae con la cabeza y el hombro contra el suelo y en consecuencia se rompió su clavícula derecha. La imagen es muy impactante precisamente porque se queda totalmente inmóvil en el suelo, daba la sensación de que había sufrido incluso algún golpe muy fuerte que le podía haber dejado inconsciente, pero fue que bueno, estaba totalmente inmovilizado por tener la clavícula rota. Decían los médicos que estaba hablando, que estaba consciente y bueno, ha sido ya operado y veremos si puede estar para la próxima carrera, que es en Daytona. Dentro de 2 semanas, este fin de semana no compite la Xfinity, pero bueno, veremos si está recuperado. No es una lesión fácil de superar, pero sí que es cierto que bueno, los pilotos profesionales en general parece que están siempre hechos de otra pasta y bueno, el propio Conor Phillips, por cierto, tomándose también un poco con humor lo sucedido. Por lo demás, NASCAR Tag Series, tuvimos carrera el viernes incluso más accidentada que la de la Xfinity. No tuvimos un Big One enorme, pero sí que tuvimos un montón de banderas amarillas y hasta 3 overtimes. Pero como ya he dicho, victoria de Corey Heim, sigue dominando los road courses en esta categoría. Salía desde la pole con Christopher Bell segundo. Y bueno, en la Stage 1 pues tuvimos una salida de pista de Daniel Hemric, una amarilla por Will Lambros, que era uno de los poco habituales en la parrilla este fin de semana, y bueno, uno de los grandes nombres como era Kyle Busch, pues se terminó yendo al garaje por problemas en el coche número 07 de Spire. Ben Rhodes lideró una relanzada muy caótica precisamente por esa amarilla causada por Will Lambros y finalmente pues recuperó posiciones todas las que tenía que recuperar Corey Heim hasta la primera posición y ganó ese primer segmento. Las paradas por supuesto se adelantaron también gracias a esa bandera amarilla. En la Stage 2 Ross Chastain llegó a ponerse líder de la carrera adelantando a Corey Heim en la relanzada, pero Corey Heim le devolvió la posición una vuelta después. Tuvimos un accidente de Jack Wood justo al final del segmento, lo cual hizo que se decidiera solo en una única vuelta. Y bueno, en esa relanzada tuvimos un accidente de Lane Reese, Rantenfinger y Parker Kligerman, causado por un Frankie Muniz que perdió el control del coche en la frenada, un error bastante grave ahí, sí que este pierde la trasera, trompea y pues él consiguió mantenerse recto, pero el resto de coches en los que se apoyó terminaron fuera de la pista. Al final de esa misma última vuelta, Jake García se llevó por delante a Conor Phillips, además le da un toque 2 veces que lo hace quedarse estampado en la grava, atascado en la grava. Esto fue la carrera del viernes, es decir, ahí todavía no había sucedido lo de la lesión del estadounidense. Y en consecuencia pues quedó casi fuera de carrera Conor Phillips, que tuvieron que sacar de la trampa de grava y no pudo ser contendiente a un triunfo. Estuvo todo el fin de semana rodando en torno a la 15ª posición, pero bueno, quizás a lo mejor a final de carrera esa camioneta número 45 podría haber peleado por la victoria. La victoria del segundo stage fue para Ben Rhodes. Bueno, sigue en su pelea por intentar entrar en los playoffs. La Stage 3 lideraba a Christopher Bell, que estaba como sustituto de Grantenfinger por ese accidente que sufrió hace unas semanas. Tuvimos un pinchazo de Parker Kligerman, un trompo de Matt Crafton, ninguno de los dos con bandera amarilla, de eso que el trompo de Crafton fue justo en la entrada a boxes, pero sí que llegó ese caution con una explosión en el motor de Tony Breindinger que soltó una humareda y por último una llamarada muy impactante de ver por parte de la piloto estadounidense. Y bueno, el accidente fuerte que tuvimos más tarde pues fue el de Tanner Gray en lo que sería la llegada a la chicane, ¿no? Intenta bloquear a Ty Majeski y acaba girando su camioneta e impactando contra el muro. Nadie se lo llevó por delante, pero podía haber sido un accidente aún más fuerte. Tras esto tuvimos otra remontada de Corey Heim, que bueno, había caído también en varias posiciones tras una mala parada en el caution de la stage. Y bueno, adelantó a Bell en la resalida, una resalida causada porque bueno, Ben Rhodes perdió una rueda y acabó chocando contra las protecciones justo antes de la entrada de la última curva. Y en la resalida, ¿qué pasó? Tuvimos un accidente fuerte de Conor Mousa que pierde el control del coche en la chicane y bueno, detrás de él se va por supuesto, se queda parado en mitad de pista, detrás de él pues se impactan contra las protecciones Dawson Sutton y Andrés Pérez de Lara, que no pudieron hacer nada.
Hubo otra relanzada y se repitió exactamente el mismo accidente. La diferencia es que esta vez no fue Conor Mousa el que trompeó, fue él el que trompeó, pero no fue responsabilidad suya, sino que se lo llevaron por delante. El piloto que tenía en paralelo trompeó y otra vez se fueron dos coches contra las protecciones junto a él, en este caso Grant Enfinger y Jake García. Por último ya, tercer overtime de la carrera. Ya por fin tuvimos una pelea muy interesante por la victoria entre Daniel Hemric y Corey Heim, pero bueno, el de siempre, el número 11 de Tricon, Corey Heim, se hace con la victoria sexta del año, primer piloto que consigue 5 victorias seguidas en road courses en la Track Series, y bueno, con esto ya es campeón de la temporada regular. Queda una única carrera en Richmond, 50 puntos aproximadamente entre Jake García y Caden Honeycutt, así que no es una diferencia realista de puntos que se pueda recortar. Estar en una situación de must win Jake García, y se decidirá este mismo fin de semana quiénes son los 10 clasificados para esos playoffs. A partir de Richmond ya tendremos a los 10 protagonistas para este final de temporada, para ver quién es campeón de la NASCAR Track Series. Y por supuesto, como no puede ser de otra forma, toca cerrar el programa con vuestra sección favorita, con los horarios, que los tengo por supuesto por aquí. Los voy a tener aquí delante para observarlos. Tenemos muy poca actividad este fin de semana, pero no puede ser, como no puede ser de otra forma, toca traeros la imagen con toda la actualidad de este fin de semana. Tendremos, por supuesto, como no puede ser tampoco de otra manera, doble NASCAR, NASCAR Cup Series en Richmond, junto a la Tracks, que como ya decía, cierra su temporada regular. La actividad empezará el viernes a las 8 de la tarde, con los entrenamientos de la Tracks, a las 9 y 10 la clasificación de la Tracks. Justo después, 10 y media, entrenamientos de la Cup Series, 12 menos 20, clasificación de la Cup Series, y terminará la acción ya el sábado de madrugada a la 1 y media, carrera de la Track Series. El domingo, la noche del sábado al domingo, tendremos la carrera de la Cup a la 1 y media de la madrugada. Recordemos que, bueno, al ser verano y tal, se ha optado por hacer el evento de noche. Tendremos también, por supuesto, categorías británicas. No hace tanto calor ahí arriba, así que se pueden permitir organizar eventos también en verano. Tendremos el doblete British Touring Car Championship y Fórmula 4 británica. La Fórmula 4 británica, la primera carrera será a las 3 menos 20 del sábado, y luego toda la acción estará concentrada el domingo. Ya sabéis que además lo podéis seguir todo en YouTube. Tendremos carrera número 2 el domingo a las 12 menos 25, a las 12 y 25 carrera número 1 del BTCC. Carrera número 2 del BTCC a las 4 menos 25, pasadas las 3 y media. Y luego ya, pues carrera 3 de la Fórmula 4 británica a las 6 menos 25. Y por último, a las 6 y 25, carrera número 3 del British Touring Car Championship. Y por supuesto, vuelven las motos, vuelve MotoGP. Ya sabéis que yo no soy muy de celebrar estas cosas, pero aquí en este programa hay muchos colaboradores a los que les gustan estas cosillas. Y por supuesto, pues en un circuitazo como es Red Bull Ring, en la variante efectivamente de MotoGP. Horarios los de siempre. A las 10 y 50 el sábado, clasificación de MotoGP. 1 menos cuarto, clasificación de Moto3. 2 menos 20, clasificación de Moto2. Y a las 3, por supuesto, el sprint. El domingo a las 11 Moto3, 12 y cuarto Moto2, y a las 2 Gran Premio de Austria de MotoGP. Y con esto yo me despido de esta edición veraniega de Bam Pam Fan. Os dejo con Javi para que, bueno, os cierre ya aquí el programa. Y nada, ha sido un placer aquí desde mi pueblo, pues traeros un poco la actualidad del mundo del motor, de la NASCAR, también de la IndyCar. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Y aquí estoy de nuevo, ya por última vez, os lo prometo. Muchas gracias, Mario, por ese repaso de los horarios. Una semana un poco más tranquila, más tranquilota, en la que no vamos a tener tanta competición, y por eso la semana que viene vamos a tener el mismo formato que hemos tenido esta. Así que debo dar las gracias a Alex Moya, a Rubén Gómez, a Alberto Ruiz y por supuesto a Mario González por haberse prestado a hacer este formato diferente, donde, bueno, pues digamos, hemos grabado cada una de nuestras partes y hemos hecho ese corta-pega para que tengáis aquí el programa. Yo creo que ha quedado bastante bien, yo creo que ha quedado bastante chulo. Gracias a todos los que habéis estado en directo, entre comillas, con nosotros. Si habéis disfrutado del programa, ya sabéis que a través de los comentarios podéis dejarnos vuestras opiniones, y por supuesto, por favor, darle al botón de like, darle al botón de suscribirse y todas esas cositas en YouTube, que ya sabéis que nos vienen muy muy bien. Solo nos separan 7 días de la próxima semana, que ya sabéis que tendremos un programa similar a este, incluso más cortito, porque prácticamente no tenemos mucha competición. Pero como siempre digo, hasta entonces, hasta el miércoles que viene, sed buenos y nos vemos. Chao, chao.